Buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por vuestra asistencia. Y bueno, pues también gracias también a la asociación de vecinos que nos ha dejado el local, y porque estamos teniendo problemas para reservar donde normalmente lo estamos haciendo, en octubre. Y bueno, pues yo soy Pilar y voy a moderar hoy el debate. Ha venido ya Martín, el compañero que decías, no ha podido venir, ¿no? Iba a venir un representante del Comité Ciudadano, los terroristas que han nombrado para coordinar los círculos, trabajar en los círculos, que se llama Berto Jaramillo. Pero ha llamado diciendo que no podía porque hoy justamente el Comité Ciudadano tiene la reunión. Y que lo escuchan a la próxima. Bueno, pues nada, para los que vengáis por primera vez, el Círculo de Debate Ciudadano quiere ser un instrumento que sirva para promover el debate, la reflexión y el pensamiento crítico a través de charlas y distintos materiales sobre temas de interés para la ciudadanía que sirvan para la adquisición de conciencia política por parte de la mayoría social. Hasta ahora hemos realizado un primer ciclo en el que hemos debatido los impuestos, la deuda pública y las eléctricas. Un segundo ciclo en el que hemos tratado sobre la sanidad, el TTIP, Tratado Transatlántico Transnacional, y hoy acabamos este segundo ciclo con el tema siglo XXI, claves para pensar los conflictos sociales, que nos lo va a presentar Daniel. Bueno, pues iba a decir que las anteriores charlas se han referido a temas concretos de gran interés actual que nos afectan de una u otra forma, y que hoy vamos a pararnos un poco, a pensar, a reflexionar sobre cuestiones más globales, aprender o atrevernos a pensar sobre los conflictos sociales. Temas como la comunicación, como los mensajes engañosos y manipulaciones que recibimos constantemente. Pero después de las últimas encuestas en las que Podemos se sitúa por encima del PP y del PSOE, y después de la presentación del proyecto económico de Vicente Navarro y Juan Torres, la escalada no ya solo de mensajes malintencionados, sino directamente de mentiras, ha ido en aumento a través de los medios de comunicación, declaraciones y programas de entretenimiento. Sobre los dirigentes de Podemos y su proyecto económico se les hace necesario destruirlo a costa de lo que sea. Es por eso que pienso que esta charla de hoy también se refiere a un tema de primer orden y de plena actualidad, ya que necesitamos todas las armas o herramientas posibles para poder discernir, contestar y defendernos de tanta ignominia. Ejemplos tenemos muchos y lo estamos viendo todos los días, pero me apetece leeros unas palabras de Vicente Navarro sacadas de una entrevista sobre los ataques que ha recibido este por asesorar al gobierno cubano, transgiversando e ignorando otros muchos países que también ha asesorado, como Suecia o Estados Unidos. Este dice: nunca había visto tanta mezquindad y bajeza en mi más de medio siglo de trabajo profesional. Ni la Fox en Estados Unidos llega a estos niveles. Es un indicador más de la bajísima calidad democrática de la cultura mediática y política del país, en la que es difícil debatir, pues no se respetan las más mínimas normas de decencia en ese intercambio. No existe debate, es un intercambio de insultos en el intento de destruir al adversario. Me gustaría que hubiera una movilización ciudadana en protesta por tanta mezquindad. Y bueno, ya paso a Daniel Gómez de Bate, que es catedrático de Filosofía y tercer grado de Sociología. Daniel es librepensador con una larga trayectoria en movimientos sociales desde la transición hasta ahora, y forma parte del grupo organizativo también de este Círculo de Debate Ciudadano. Gracias a todos por estar aquí. No he sabido muy bien, he dado muchas vueltas a cómo empezar esto, porque empezar a hablar de cosas teóricas en plan un poco fuerte no es lo normal, ni en foros alternativos ni en foros oficiales. Ella ha señalado problemas claves que, sin embargo, están operando continuamente en la práctica diaria, como es la manipulación de la información, ¿no?
hay una cosa evidente, en esta sociedad nos estamos moviendo dentro de un juego donde la comunicación y sobre todo los medios de comunicación juegan una base importantísima, ¿no? Pero los medios de comunicación significa hablar de medios y hablar de comunicación. Cuando hace 50 años, cuando yo era un chico joven que salía a la luz de la vida política, las cosas eran muy sencillas. Había una dictadura donde no se podía hacer ni pensar absolutamente nada, o sea, era todo plano, ¿no? Y estaba perfectamente silenciada la palabra, el pensamiento y todo lo demás. Había poemas maravillosos que decían "me queda la palabra", decía Blas de Otero, en un poema que leían dos. Vale. Pues en aquella situación determinada aparecían también pequeños grupos que querían dar contestación a un poder tan tremendo. Ahora, las cosas eran muy sencillas, ¿no? Era la dictadura y la antidictadura. Ahora las cosas no son tan sencillas. Ahora las cosas claramente son complejas. Pero entiendo que hay que tener una idea de qué es eso de la complejidad. Una cosa es nombrar la palabra y otra cosa es poder analizarla y saber de qué va. Por lo menos cómo se teoriza sobre ella y qué propuestas hay de unos y de otros, ¿no? Además de esto, pues hay problemas ligados con confianza, también es otra de las palabras que aparece continuamente en la prensa. No hay confianza, por tanto, como no hay confianza, pues no se invierte, no se hace tal, no se hace cual. Confianza forma parte también, es una palabra clave, la teoría sociológica de algún pensador actual, ¿no? Y tiene su sentido y forma parte de una estructura del pensamiento, ¿no? Reducción de la complejidad es otro de los elementos, otro de los conceptos que se utilizan. ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para reducir la complejidad? Porque la complejidad es simplemente exceso de elementos y exceso de relaciones. Por lo cual, ante ese exceso nos quedamos todos paralizados. Y el exceso ese, ¿dónde se da? Pues se da en todas partes. Se da si alguien se pone a observar atentamente el comportamiento de las abejas y se dedica su vida a ese tipo de información. Hay tanta información que sacar ahí que jamás conseguirá agotarlo. Y si se trata de hablar del comportamiento de los chimpancés, exactamente igual. Y si se trata de hablar de ecosistemas, exactamente igual. Y si se trata de hablar de los humanos, pues más todavía, porque somos seres todavía más complejos evolutivamente hablando, ¿no? Y si además se trata de hablar de los humanos del siglo XXI, con toda la historia de la globalización, de la economía y todo lo demás, pues mucho más. Vale. Pues lo que yo intento es sencillamente atravesar un poco reflexiones que yo me he ido haciendo a lo largo del tiempo a partir de textos académicos de la universidad, de teoría social, ¿no? Que normalmente no atraviesan el círculo de la academia, ¿no? Se quedan dentro de las cátedras o de las tesis doctorales o las tesinas o tal o cual, y allí circulan como un material sin operatividad social ninguna. Vale, pues mi intento es sencillamente hacer algo que uno de los pensadores de lo que os voy a hablar, que se llama Edgar Morin, dice que hay que hacer en este momento, que es volver a la ilustración, o como él dice, a la ilustración de la ilustración. Es decir, hay que volver a entrar en juego como una especie de enciclopedia. Wikipedia es una cosa parecida a esa enciclopedia, a la enciclopedia aquella de Diderot y d'Alembert, ¿no? Y muy actualizada, es muy estupenda y de estupendo acceso. Pero hay tanta información que ¿cómo seleccionamos? Esa es una cuestión. Entonces la reflexión que voy a proponer va en ese sentido. A ver cómo nos podemos manejar, ¿no? En ese juego de no quedarnos paralizados y entender que la teoría es algo importante. Como decía Marx, la tesis sobre Feuerbach, si lo recordáis, la número 11, decía: los filósofos hasta el momento se han dedicado a interpretar el mundo. De lo que se trata ahora es de transformarlo, decía él. Esa especie de ingeniería social que él propone entonces, hoy está generalizada. Todo el mundo hace ingeniería social, y económica, y contabilidad, y de banca,
y de todo tipo de cosas. Simplemente cuando hay un grupo alternativo que intenta hacer ingeniería social, es decir, que intenta tomar espacios de poder social y generar debates y situaciones nuevas que no son las que el establishment propone, solo entonces se dicen cosas como que eso es el caos, eso es el populismo. Y el populismo es una palabra que tiene múltiples significados. El primero de ellos no es necesariamente negativo. El populismo es aquello que se ocupa del pueblo, sencillamente. Y luego, sin embargo, se utiliza populismo en el sentido negativo, demagogia. Pero ¿quién sabe lo que es demagogia? Los del PP saben que es demagogia largar como largan, estúpidamente, emocionalmente, sin un puto argumento, perdón, sin un argumento posible. Eso no saben ellos que es demagogia, claro que no. Simplemente encuentran las formas de atacar aquello que les molesta. ¿Por qué? Y ahí es una tesis que no voy a decir sin más porque la siento así, sino que la justificaré. Pues porque hay en España una tradición cultural del señoritismo ligada a la prepotencia, sin más. Y hay gente que es así, que siempre ha sido así, y que piensa que sin saber nada, ni tener capacidad de argumentación ni nada, puede largar lo que le parezca y todos los demás se callarán porque ellos son, desde generaciones, los que tienen el poder. Entonces, ¿quién le va a decir? A Esperanza, ¿quién le va a decir nada, por favor? Si ella es Esperanza, ¿no? Bien. Esperanza Aguirre, siendo ministra de Cultura, le preguntaron si había leído una obra de Saramago. Dijo, ¿esa Sara ama qué? No la conozco. Es la lista, es la lista. Sí, sí. Entonces, es algo evidente, ¿no? Entonces, este es el preámbulo. Estoy aquí por eso. Y estoy ahí porque también es una cuestión práctica. En los materiales que yo utilizaba en el instituto para introducirnos en la lógica, hay una cosa que yo descubrí, porque nosotros no era fácil descubrir este tipo de cosas. De casualidad encontrabas un libro que decía, oh, mira, esto qué curioso es, ¿no? ¿Y quién lo utilizará? Pues era sencillamente una cosa que tenéis al final de las hojas que os he pasado, que se llaman falacias muy comunes en la propaganda política y en los medios de comunicación. Ahí tenéis una pequeña lista. ¿Falta material a alguien? Lo tenemos ahí de sobra, ¿eh? Falacias, como sabéis, significa argumentos engañosos, tramposos, mentiras, formas de confundir, no de aclarar, ¿no? ¿Quién empezó a hablar de falacias? Pues Aristóteles ya empezó a hablar de falacias como de casi todo, ¿no? ¿Quién desarrolló mucho el estudio sobre las falacias? Pues los frailes de la escolástica medieval, católicos todos ellos, ¿no? Por ejemplo, por eso muchos tienen argumentos latinos, ¿no? Nombres, perdón, latinos. La primera que os señalo ahí se llamaba ad baculum. Es sencillísima, es, como dice ahí, las que recurren a la fuerza, no de los argumentos, no de la razón, para que tú aceptes aquello que te propone. Cualquier tipo de fuerza, ¿no? Pues yo tengo dinero, yo tengo, si no te quito los anuncios de tu cadena, cualquier tipo de fuerza, ¿no? Yo soy el que manda, yo soy tal, yo soy cual. ¿Tú quién eres, chaval? ¿No? Bien. Ese es el juego y esa es una de las cosas que os voy a proponer que cuando terminemos de ver este tipo de cosas os voy a proponer algo práctico. Muy sencilla y bastante común, creo, ¿no? Otro tipo de falacia, ad hominem. ¿En qué consiste? Cuando un hombre, un humano, te dice algo, tú lo atacas atacándolo a él, no sus argumentos. ¿Me explico? Sí. Descalificándolo a él, no entrando en el juego de contraargumentar, que sería lo normal. Este es un iluso, es un fantasma. Ya. Las tertulias de aquí es un asco, ¿verdad, Es un fantasma. Bueno, hay otra forma también, no atacando directamente, no, sino simplemente intentando hablar de las circunstancias de su vida
que supuestamente le impiden hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Hace 10 meses decía lo contrario. ¿Cómo dice esto ahora? ¿Cómo va a hablar de matrimonio si es un cura que no se ha casado? Cosas así, ¿no? Como si no pudiera alguien pensar sobre algo independientemente de los elementos de su existencia personal, ¿no? Fijaros que el juego está en intentar centrar los debates en los argumentos, en los textos, no en quién propone esos argumentos ni esos textos, o si lo dice con voz simpática y acaramelada, o enfadado, o riéndose. Está exactamente igual. Tendríamos que ser capaces de separar esa emocionalidad que hay en el discurso, a decir, a ver, ¿qué me ha dicho? Recordáis que hay una cosa que se llama lógica matemática que se estudiaba en bachillerato. P implica Q, luego tal o cual. Bien. Digamos que eso es una forma clave de entrar en esa especie de eliminación del componente afectivo, del componente imperativo, para entrar en la simple y objetiva información, ¿no? Bien. Adverecundia, otro tipo de falacia común del todo. Recurrir a una autoridad que no es autoridad en esa cosa, ¿no? Por ejemplo, bueno, los niños eso se le da mucho. Es que lo ha dicho mi padre, ¿no? Pues ya está, así como lo ha dicho tu padre, pues, ¿cómo no? Y ya puede hablar de lo que sea, ¿no? De mecánica, de astronáutica, de informática o de lo que sea, ¿no? Bien, a los niños se los permitimos porque así se están formando, pero es que lo hagas ya a los no sé cuántos años, pues es un poco lamentable, ¿no? Y recurrir al Papa para justificar cuestiones de biología, por ejemplo, o cuestiones yo qué sé, o al Papa sobre cuestiones de física, o al revés, no sé. Todo eso es un absurdo, eso es adverecundia, ¿no? Admisericordia. Esa no es normalmente de los ponentes, sino es una cosa muy, muy popular. Es decir, es alguien que se lamenta y te pide que le compadezcas para que acepte sus argumentos. En la enseñanza de eso estás muy harto de que te pase, ¿no? Yo he estudiado muchísimo y me he levantado y estoy mareado, así que tengo derecho a que me apruebe. Pues no. ¿Vale? Me ha costado mucho esfuerzo eso, ¿no? O otras más duras todavía que se pueden dar en situaciones sociales muy, muy fastidiadas, ¿no? Dice, yo tengo derecho a un trabajo mejor, ¿no? ¿Por qué no me dan trabajo? He hecho las pruebas, no sé qué y tal. No, es que tú no das el perfil para este tipo de cosas porque se necesita esto y esto. Sí, pero es que necesito trabajar. Normal. Pero es una falacia. Es una necesidad, pero es una falacia, ¿no? Ad ignorancia. Si algo no ha podido ser probado, entonces no existe. Ese es el juego. Como algo no ha podido ser probado, entonces no hay ese tipo de cuestión. No existe ese tipo de cuestión. Como nadie ha probado que existan marcianos, no existen los marcianos, por ejemplo, ¿no? Es una falacia. Pueden existir los marcianos. Bueno. Ad populum. Esta es muy común también. Coges a un pueblo en los mítines, es fundamental además. Algo de eso tiene que haber siempre porque tiene que haber caldo. Es evidente que no todos los mensajes deben ser objetivados, sino que tiene que haber pasión y la vida es pasión, ¿no? Pero ad populum no es eliminar la pasión, no es entrar en el juego de confundir juegos, ¿no? Uno es el juego de la pasión que añades a la argumentación, ¿no? Y otro es el juego de la pasión que elimina la argumentación. Eso es otra cosa distinta, ¿eh? Que suplanta a los argumentos. Populo sería ese tipo de historias, cosa que la gente ya sabes que te va a decir que sí. ¿No es cierto que queréis cambiar? Tú eres ahora. Claro que queremos cambiar, pues votadme. Espera, oye, ¿qué propones tú? Es decir, ese juego. ¿No es cierto que queréis trabajo para vuestros hijos? Todos ese tipo de argumentos tan sentimentales que tal y cual. Y rápidamente de esas premisas que no tienen otro valor lógico que ser emotivas, pues entonces alguien deriva que las cosas tienen que ser como a él le parece que tienen que ser, ¿no? Bueno. La pregunta compleja, esta también es frecuente del todo, ¿no? Es decir, alguien te pregunta algo
¿Usted es partidario del aborto en toda circunstancia? En cualquier circunstancia. Oiga, y usted no me diga sí o no, vamos a analizarlo un poco, ¿no? El aborto, tal, no sé qué, esta persona, tal, no sé, pum, 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 la biología, la psicología, el ambiente social. No, dígame sí o no. Ah, por favor. ¿No? Eso continuamente. ¿Por qué no concreta? A ver, concréteme usted medidas concretas, exactas, de lo que va a hacer en el momento que tenga el poder para hablar de economía. ¿Qué bobada es esa? Pero si ni siquiera sabes que es una pregunta compleja, pues a lo mejor, bien, mira, sí, pues parece que ese es el lío de las falacias, que parece que son argumentos. Y por eso son una trampa. Y por eso la única manera de defenderte de ellas es saber que son falacias y tener olfato para decir, no, esto es una falacia, perdón. Además tiene nombre, fíjese, esta. La causa falsa, pues es un tipo de causa, algo se supone que es causa de otra cosa, pues sin tener razones suficientes para que lo es. Por ejemplo, una cosa muy común, como normalmente ha sucedido un par de veces antes una cosa que otra, pues esa cosa tiene que ser la causa, ¿no? ¿Me explico o no? Sí. El equívoco. Aquí tenemos problemas con el lenguaje. El lenguaje es estupendo, es una maravilla, pero también es tramposo, ¿no? Por eso se pueden hacer chistes, por ejemplo, ¿no? Si no, lo tendríamos fatal, sería aburridísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es un equívoco? Si lo recordáis, pues es un término que tiene significados diferentes. Gato, ¿no? De coche, de que maulla, tal. Fin, en el sentido de finalidad, o en el sentido de objetivo, o en el objetivo de se acabó, ¿no? Entonces, todos esos juegos, como sustituyas una palabra con otra, bueno, de lenguaje hay muchos más, pero yo he querido poner algo que es muy usual, porque no se trata de... Lo que yo intento con todo es engancharos en este punto, ¿no? Que para que no parezca que es tan raro, ni tampoco práctico, ¿no? Y para que de alguna manera se promocione la posibilidad, no solo de que se haga alguna charla de promoción del producto, sino que se hagan, porque puedan derivar pequeños seminarios de investigación, donde ya entres un poco más en juego, y de ahí incluso prácticas de comunicación social. Vale. Luego os hablo de dos personajes clásicos del pensamiento occidental, Francis Bacon y David Hume, ¿no? Los dos son británicos, bueno, Hume era escocés, y los dos proponen o hablan de falacias. En su día, Francis Bacon es el profeta de, si veis la fecha ahí, 1561, 1626, ¿no? Hace ya bastante tiempo. Pero es en esa época cuando se estaba empezando a revelar la ideología de la ciencia frente a la escolástica cristiana. Es en esa época cuando se está diciendo, no, la escolástica cristiana, brevemente os lo cuento, por ahí luego en las otras os está puesto, pero era un criterio de autoridad que era sencillamente, un criterio de verdad que era sencillamente la autoridad. ¿Qué es verdad? Lo que la autoridad dice, ¿no? ¿Qué autoridad? En primer lugar, en la época que estamos, la autoridad de la Iglesia, es decir, la fe, ¿no? Lo que es de fe es verdad, y a callar todo el mundo, ¿no? Otro criterio de autoridad, lo que dice la autoridad de los griegos clásicos, especialmente Platón y Aristóteles, que habían sido convertidos o cristianizados por pensadores dominicos, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, o por agustinos, ¿vale? En esa historia, pues era verdad lo que decía la fe y lo que decía la razón de estos maestros. A nadie se le había ocurrido, y así funcionaba el mundo, todo era así. Era la fuente de sabiduría, ¿no? Y es normal, bueno, hay que reducir la complejidad. Y en aquel momento no sabían otra manera de reducir la complejidad. Entonces las cosas
tenían que tener algún tipo de explicación, porque si no tenían ningún tipo de explicación, entonces no se podía vivir. Era una angustia excesiva, ¿no? Estaba también, por supuesto, la cultura popular, de eso hablaremos luego, o el sentido común de cada época, que tiene que ver con la práctica económica y social y las creencias y tradiciones y todo lo demás. Y el lenguaje, desde luego. Bueno, pues Francis Bacon escribió un libro que se llamaba El Novum Organum y también una utopía que hablaba de que llegaría un tiempo en lo que los hombres estarían liberados de la esclavitud de trabajar la tierra, porque la ciencia y la tecnología, bueno, la tecnología no utilizaba estas palabras, claro está, pero porque la ciencia experimental habría conseguido construir un dominio de la naturaleza. Y llegaba a decir una cosa como la siguiente: a la naturaleza solo se la vence, había que vencer a la naturaleza, obedeciéndola, como a una esposa, decía a continuación. Es decir, no hay manera de vencer a la esposa si no es obedeciéndola. Esto no es ciencia en sentido estricto, pero es parte de la ciencia, porque la ciencia no son solo las teorías, es el mundo de lo científico, es la retórica de los científicos, la historia de las teorías de los científicos, la sociedad de los científicos, todo eso es ciencia, no solo la teoría de Newton o de Einstein o de Darwin, ¿no? Ciencia es un conjunto de sucesos ligados a la teoría y a la gestación de esa teoría y a la financiación de esa teoría y a muchas cosas más. En aquella época estos hombres eran librepensadores, eran rebeldes a la versión dominante de lo que eran las cosas, ¿no? Y entonces este generaba una versión nueva en la cual se veía, intuía que podía haber un mundo distinto, y ese mundo distinto estaba ligado a lo científico, a la experiencia hecha ciencia. La historia esa que os he contado de que a la naturaleza solo se la vence obedeciéndola, como a la esposa, me la sacó una vez una feminista que conocía, muy interesante, en la dialéctica que había entre los alquimistas y la alquimia. La alquimia existió como conocimiento hasta el siglo XVIII, que es cuando aparece la química. Hasta el siglo XVIII no había química, ¿no? Es decir, no había análisis matemático ni experimentación en eso que se llama ciencia, ¿no? Lavoisier, siglo XVIII, aparición de la química, ¿no? Vale, pues cuando aparece la química como ciencia, ¿quién tiene que decidir a favor de quién está? Si los alquimistas o los químicos. Pues siempre hay una institución en la ciencia que toma parte, y esa institución es también un tribunal, por así decirlo, que decide lo que es científico o lo que no. Igual que en la universidad aquí deciden lo que es una tesis buena o no, pues los que son tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso en aquel entonces pues era la Royal Society. Vale. Entonces, cuando uno de los argumentos que se utilizaban contra los alquimistas es que eran... Lo que pasa es que Newton mismo había sido... Todos habían sido astrólogos y mágicos y alquimistas, además de científicos, ¿no? Pero llega un momento en que el además de... No, esa historia de la magia es muy poética y muy rara y muy ambigua y no viene al caso, ¿no? Entonces hay que cortar por lo sano y entonces elegir, reducir complejidad otra vez. Elegir, esto no está bien, esto sí está bien, vamos a centrarnos en esto, ¿no? Y al centrarte en esto, olvidas aquello, que luego a lo mejor llegarán años después, como sucede ahora, en que hay cosas de estas que se reivindican de nuevo. Entonces la metáfora que utilizaban los alquimistas de su relación con la naturaleza era que ellos no trataban a la naturaleza como una esposa para dominarla, sino que la trataban como una amante para interactuar con ella. Muy ecologista, ¿no? Muy poético y muy ecologista, ¿no? Y hay gente, desde luego, no dentro de la ciencia, ni de la tecnología, pero sí dentro del humanismo actual y del arte y de la estética, que propone que hay
conocimientos no estrictamente tecnocientíficos, que es el conocimiento dominante en nuestra cultura, igual que la escolástica lo fue en la Edad Media. Hombre, no estoy diciendo que sea lo mismo, probablemente, pero simplemente estoy diciendo que es el conocimiento dominante en el mundo actual. Los otros han quedado arrinconados y no tienen ningún sentido. A lo mejor también, si existen, están un poco como adornos, es que es verdad, porque los poetas y los estetas y los filósofos también son unos bichos raros que dicen cosas muy extrañas, ¿no? Lo que realmente es una cosa seria, de verdad, es la tecnociencia, ¿no? Y ahí es donde nos jugamos el bacalao, ¿no? El marketing y la agresividad en la empresa y todo ese... ¿Pero qué nos estamos jugando? El poder, sí, pero el poder hacer ¿qué? Ese es el rollo de la filosofía. El fin y los medios, otro asunto de la filosofía. El fin justifica los medios, que era la tesis de Maquiavelo, o son los medios los que justifican un fin, o las dos cosas. Bien, pues eso son cosas a tener en cuenta. Si nunca te las has planteado, pues resulta que vas a ver la vida de la manera como estás acostumbrado a verla. Pero si en algún momento te lo planteas, a lo mejor puedes ver cuál es más operativa en el momento en el que estás. Y esa es la molesta función de la filosofía. Meterle un interrogante a todo. Para eso sirve. Y que te lo tengas que pensar. Como decía Descartes, que sabéis que fundó lo que se llama la filosofía moderna, que se pasó dudando no sé cuantísimo tiempo, decía, al menos una vez en la vida tienes que plantearse si todo lo que te han dicho crees que vale. Todo lo que has aprendido, como él hizo en su día, ¿no? Estudió en la Fletch, con los jesuitas, el Harvard del momento, ¿no? Ahí ya había aprendido todo, Descartes, ¿no? A los 22 años ya había aprendido todo, era un hombre muy listo. Y una vez terminado de aprender todas las cosas que había aprendido, dijo, bueno, ¿me creo yo esto? ¿Por qué me lo creo? Y empezó con el rollo ese de la duda, ¿no? Hasta que el día que él de la estufa dijo, oh, si dudo es que pienso. Y ya empezó a generar, pero fijaros la revolución que significaba aquello, ¿no? Hasta ese momento, la verdad generalizada, la tradición era la escolástica, que era basada en el principio de autoridad. Sin embargo, este pasa del principio de autoridad y establece como autoridad su propio pensamiento, y eso era una rebelión absoluta en aquel momento, ¿no? Y la evidencia racional, ¿no? Una rebelión absoluta contra la situación dada. Y es más, lo escribió en francés en lugar de escribirlo en latín. El idioma que se hablaba, el que funcionaba por la calle, como Molière, no el lenguaje tecnológico de no sé qué, tal, el idioma normal. Bueno, pues de Francis Bacon, que hablaba de una serie de cosas que ya lo veréis, porque tiene ahí un poquito de interés, me paso a David Hume, que es un personaje que habla de dos tipos de falacias que me parece que son fundamentales de entender en cualquier movimiento político y social. La primera, él la llamaba la falacia naturalista. Ahí dice, confundir los juicios de valor con los juicios de hecho. Es decir, lo que pensamos que debe ser con lo que sucede, ¿no? Eso es la falacia naturalista. Las cosas son así, no pueden ser de otra manera. Siempre han sido así, ¿no? Lo que debe pensar Esperanza Aguirre, ¿no? Siempre ha sido así, no puede ser de otra manera, por favor, ¿no? Desde el siglo XVII o mis antepasados, no sé qué, ¿no? Eso es la esencia de la falacia naturalista, ¿no? Es decir, lo que es, será siempre, ¿no? Porque les conviene a ellos. Muy claro, por supuesto, si tú estás pisado, dirás, no, esto a mí no me va. Tenderás a ser lo contrario, idealista, ¿no? Y tenderás a confundir las ideas con los hechos, que es el otro tipo de falacia. Las cosas son como las pienso.
Y está muy bien la elección porque te dice, eso también es una falacia. Las cosas son como demuestran ser, ¿no? Y lo que sí que pasa es que en las versiones que tenemos de las cosas hay siempre un interés. Marx ya lo decía con la idea de ideología, ¿no? Hay un interés de clase. Cada uno piensa según la clase a la que pertenece y todo lo demás, y ahí establece pues, sus criterios. Si es mujer, si no lo es, si es varón, si es negro, si es blanco, si es... Recuerdo una escala que hicieron una vez también un grupo de feministas que hablaba de escala de poder en el mundo social. Entonces establecía una serie de ítems diferentes. Uno era la edad, otro era la raza, otro era el sexo y otro era el poder económico. Entonces, la última de la lista ahí estaba una niña negra y pobre, ¿no? Y de ahí se pasaba al primero de la lista, que es un blanco, varón, de mediana edad y rico. En medio de todo eso, pues hay una gama con mucha variación. ¿Qué tendencia tenemos cuando no existen muchas gamas? Pues complicado eso, ¿cómo valoro yo? Difícil, ¿no? Tenemos tendencia casi siempre a o blanco o negro, o buenos o malos, o amigos o enemigos. ¿Por qué? Porque es difícil analizarlo con más matices. Sobre todo si tienes que zumbar saliendo de casa no sé de qué hora, mirar a los niños que gritan todo, no sé qué, el trabajo, pim, pam, a ver, competir con esto, coño, ahora se me ha ido. Es decir, si efectivamente no tienes puñetero tiempo para pararte a reflexionar, para pensar con un poco de rigor, para estudiar, para documentarte, que cuando te metes en internet te metes a entretenerte un poco porque ya está bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que simplificas en tus versiones de las cosas, ¿no? Pero no está mal tener una idea de que simplificar no es lo más adecuado. ¿Qué alternativa puede haber a esta especie de simplificación generalizada que hacemos? Pues yo entiendo que la hay, pero resulta que no funciona. Yo no sé qué pasa, que no sucede. La alternativa es interdisciplinaridad. Gente de distintos niveles y conocimientos que sea capaz de aportar sus distintos puntos de vista acerca de las cosas, que colabore. Es decir, no el trabajo individual de cada uno en su casa, encerradito con sus libros y su ordenador, ¿no? Sino el trabajo colectivo de gente que aporta diferentes cosas, de las cuales es más conocedor y que genera un tipo de interacción, ¿no? Y ahí creo que es donde juega un importante papel la filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque así como hay especialidades que consisten en ser especialista en un campo determinado, cada uno de vosotros seguro que lo es, la especialidad de la filosofía es precisamente no tener especialidad. Es decir, el pensamiento global. En un mundo global, el pensamiento global. ¿Vale? ¿Qué le pasa? Pues el que mucho abarca, poco aprieta. Pero al revés. El que mucho aprieta, poco abarca. Y en un mundo global, tienes que funcionar también con pensamientos globales. ¿Cómo te planteas el capitalismo internacional si no eres capaz de hacer un análisis global? Lo tienes raro, ¿no? ¿Cómo te planteas la relación de la persona, el individuo-persona, que al ser persona ya es sociedad, de ahí la palabra persona, máscara, personalidad, es decir, adaptación de lo que es innato, un contorno, a una cultura, a una situación social, entonces hace que surja eso que se llama persona, porque es una estructura de relación con el entorno, ¿no? Ya es sociedad, tiene normas, tiene pautas, tiene cosas, ha derivado sus pulsiones básicas hacia unas formas aceptables socialmente y por tanto es sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con el individuo que ya es sociedad y la familia que sigue siendo sociedad, yo qué sé, y así sucesivamente, lo vas agrandando? Pues hombre, hace cuando
cuando yo era joven, pues sí, el mundo se terminaba en la ciudad donde yo había nacido, y en todo caso la España de Franco, que no se comunicaba con nadie, porque precisamente era la época que no se comunicaba con nadie, ¿no? Pero ahora, o tienes pensamiento global, o no entiendes. Y eso es lo que a mí me pasó. Yo me había movido siempre pues, en círculos de derecha de pensamientos, ¿no? Yo no he sido un filósofo por vocación, sino más bien por necesidad. No soy un maníaco de la teoría, ¿no? Lo que pasa es que la vida me llevó por ahí y entonces pues, me he ganado la vida dando clase de filosofía y en función de eso pues he tenido curiosidad e interés por aplicar esas cosas que yo había leído, estudiado a los problemas de la vida. Y un problema de la vida que a mí se me planteó pues, hace no mucho tiempo, hace 15 o 20 años, pero muy marcado, es decir, yo no entiendo qué pasa. ¿Qué pasa en este mundo? Vaya lío, ¿no? Antes estaba todo razonablemente claro. Ahora la tecnología no entiendes nada, que las máquinas estas, horror, eso que los programas, lo otro, pim, pam, la red, y además de eso esto, y hay gente que se encierra ahí y prácticamente no sale de ahí, y la gente absolutamente volcada en sí misma, cosa que entonces era menos fácil. La gente hablaba, decía, entraba, jugaba, se miraba, se tocaba, tal, no sé qué. Luego no, todo eso empieza a cambiar y cada uno se encierra en su rincón, y su cosa, y su mundo, y su tal. ¿Qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué está pasando? Y entonces cuando me dio por meterme a intentar aclararme un poco sobre qué estaba pasando en la sociedad, y como los esquemas de las ideologías de antes no me parece que me servían, se me ocurrió empezar a estudiar tercer ciclo de sociología, ¿no? Me apunté ahí, y entonces me enteré de algunas teorías que me han servido, creo, a mí me han servido para aclararme. Y básicamente son teorías de 2 o 3 personajes, sobre todo, que os quería contar. Entonces con esto, como las cosas parece que van rolando bien, me he saltado totalmente el guión y entramos un poco en contaros esas teorías. Vale. Vamos a ver. Hay una página que... Hay 2 páginas en negrita que están una detrás de otra que pone Círculo de Debate Ciudadano, Podemos Valencia, material para la crítica. ¿Las tenéis controladas? Vamos a ocuparnos de la segunda, no de la primera. La segunda es la que habla de más actualidad. Lo otro son las raíces de donde viene lo demás, pero vamos a pasar a la segunda. Si veis, empieza con un nombre difícilmente pronunciable. Bofiechowski. Ah, sí, lo primero. Bueno, no. Bueno, era un científico y político. Que van a poner la pantalla ahora, no, van a cerrar la ventana. Voy a poner esto más grande, ¿vale? La madera y el tanque de ya está. Así que se puede, ¿eh? ¿Puede ser que no se puede? Tienes del dedo. Aquí hace frío. Sí. Pasa un poco. Sí. Sí. Aquí, como veis, el asunto va, la forma de la exposición es totalmente al revés.
aquí hay muchos nombres y muchas referencias, porque me parece que es importante. Cualquiera que quiera enterarse un poco más del asunto no tiene más que bien hoy en día, no tiene más que meterse en Google y ahí hay muchísima información. Este señor era un político y un científico polaco, y tomo una frase suya que me parece importante, simplemente: la tecnociencia como éxito y fracaso al mismo tiempo. Es una frase que toma Edgar Morin, que es otro de los que hablaré luego, ¿no? Y que, como veis, intenta romper un poco el mito de que la tecnociencia nos salvará, ¿no? Y el mito del progreso porque sí, ¿no? También se ha hablado mucho del progreso regresado, es decir, efectivamente se progresa tecnológicamente, pero con todo ese progreso se genera pues toda la inmensa polución del planeta, se generan las bombas atómicas, se genera todo lo demás. Es decir, no solo es progreso, efectivamente que hay progreso, pero hay también regreso. Hay un componente negativo en todo ese juego de progreso que debíamos considerar, que debíamos de saber hasta qué punto está ahí presente. Pero la tecnociencia no sería hoy en día la escolástica de antes. Bueno, sí, pero es muy Quiero distinta, decir, ¿no? como sistema de poder. Yo creo, es mi opinión, Sí. que evidentemente es el modo de pensar dominante. Lo que pasa que es, igual que en la Edad Media era prácticamente difícil desprenderte de ella, porque formaba parte del entramado de la vida, no simplemente porque te la impusieran, sino porque te la creías, porque era operativa, porque funcionaba, ¿no? La tecnociencia hoy en día, evidentemente, es operativísima y funciona muchísimo y sirve para muchas cosas. Pero es interesante saber hasta qué punto, por lo menos plantearse el interrogante, ¿no? ¿Es Dios? Sí. ¿Solucionará todos los problemas? ¿O crea problemas también? ¿Qué pasa con el asunto? Muchos. ¿Y quién puede decir eso? ¿Y a quién le afectan? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ernst Bloch habla de la utopía, habló de la utopía. En ese sentido, de eliminar un poco esa dicotomía también que se dice. Lo utópico es lo que no se da en el mundo, ¿no? Y por tanto, en cuanto que no se da en el mundo, es una quimera y más vale que te olvides, ¿no? Utopos, no se da en el mundo, ¿no? Cualquier persona utópica es semejante a un idealista. Este hombre fue el que planteó por primera vez la idea de que la utopía forma parte del mundo, y del mundo social, y de la vida social, y de la vida política. Es una estructura organizada del deseo colectivo. Y el deseo forma parte del mundo social, del mundo humano. El deseo es una realidad tan real como pueda ser la economía, ¿no? La economía financiera, pongamos por caso, ¿no? ¿Qué poder puede tener una cosa u otra? Pues ya veremos, ¿no? Los análisis serán distintos. En la época de los análisis marxistas se hablaba de condiciones objetivas y condiciones subjetivas para que algo pueda darse, ¿no? Bueno, pues la utopía y el deseo tiene que ver más con las condiciones subjetivas que con las condiciones objetivas. Pero la cantidad de gente que cree en determinados deseos ya es una condición objetiva. Si tenemos una masa de población X que cree o que se afinca con respecto a un determinado deseo, eso ya es un peso muy fuerte, ¿no? ¿Vale? Ortega y Gasset, que es el único filósofo que suele airearse por ahí de los nuestros, pues entonces decía cosas muy interesantes. Alguna metáfora como esta a mí me ha gustado siempre. Como era liberal político, no liberal económico, decía cosas como que el Estado puede ser de dos formas: el Estado corsé y el Estado piel. ¿Qué es el Estado corsé? Pues evidentemente el Estado que oprime e impide el desarrollo de la vida de la sociedad civil, ¿no? La existencia de normas excesivamente rígidas que coartan el desarrollo de la vida civil, ¿no? El Estado piel, por el contrario, sería aquel conjunto de normas y leyes, instituciones y lo que sea, que se va adaptando, como la piel, al desarrollo de la vida civil. Es evidentemente una utopía, es una imagen muy bonita, pero bien.
Ahí está. No lo dijo un anarquista, lo dice Ortega y Gasset, ¿no? Vale. Karl Popper. El libro que os cito ahí, La sociedad abierta y sus enemigos, es un libro muy importante, muy interesante. Es un libro antiguo. Este señor era un historiador de la ciencia y un filósofo de la ciencia, ¿no? Y además de eso, pues era un teórico político que hablaba pues, de la sociedad abierta. La sociedad abierta era la sociedad, como su nombre indica, que no está sujeta a dogmas de ningún tipo, ¿no? Ni ideológicos, ni económicos, ni nada. Una sociedad que evoluciona, una sociedad que no se cierra, que no se encierra en sí misma, ¿no? Hannah Arendt, ahí nos vamos a detener un poquito más porque creo que es clave para entender lo que pasa en este momento, ¿no? Es la que inventó el concepto de totalitarismo, la que empezó a utilizar el concepto de totalitarismo, ¿no? Y lo utilizaba no solo refiriéndose a la sociedad fascista o nazi, sino también refiriéndose a la sociedad totalitaria comunista, al estalinismo, ¿no? ¿Qué significaba para el totalitarismo? Para ella, ¿verdad? Significaba presencia del Estado en todos los niveles de la vida, incluso la vida privada. Es decir, aquella manera que tenían de controlar mediante los agentes, los espías, los representantes políticos del partido, en tal cual, la comunicación, todo estaba reglamentado por el Estado, ¿no? No había opción a un desarrollo personal o libertad personal de ningún tipo, ¿no? Ni en el estalinismo, ni en el nazismo, ¿no? Yo me preguntaría hasta qué punto, no, eso sí que es una pregunta que no hago una afirmación, pero tengo un amigo que habla de nuestra situación como el fascismo simpático, ¿no? Es decir, hasta qué punto en este juego social en el que nos movemos, donde pues digamos que la diversión y el ocio y el cachondeo y la sociedad del espectáculo es un aliciente generalizado para que vivamos contentos y alegres, ¿no? Y consumamos mucho, no hay una fuerza manipuladora fuerte, a través sobre todo del consumismo, ¿no? Que está interfiriendo en nuestra vida privada, no ya en las formas públicas sino toda la presión de los medios y de la televisión y de la propaganda y de todo lo demás, si no está generando una intromisión excesiva en nuestra vida privada. Yo por lo menos me lo preguntaría, o hasta qué punto. Otra de las cosas que plantea Hannah Arendt es cómo toda sociedad democrática tiene riesgos de derivas totalitarias. Es decir, el totalitarismo no es una cosa aparte de la democracia. Es una tendencia a la simplificación de las cosas, a los mecanismos de que estos son los culpables y estos no, a los mecanismos donde empieza a funcionar una razón y una emoción muy simplificada, ¿no? Donde, pues eso, donde los culpables son los judíos, los culpables son los tal, los moros, los culpables son los y lo demás y tal, toda esa forma de simplificación, ¿no? Entonces, esa deriva totalitaria, ella lo entendía que se manifestaba muy claramente en el nivel de las comunicaciones con esas tres ideas que aparecen ahí: información, propaganda y eslogans. La información es comunicación en el sentido de dar una información consistente. La propaganda ya es una degradación de la información. Es una cosa que está claramente sesgada y que no produce la información suficiente sobre las cosas para que tú puedas decidir, ¿no? Y los eslogans ya es absolutamente primario, ¿no? Entonces, cuando la comunicación social que establece el pensar y el sentir común pasa de ser información a ser propaganda, hay una degradación hacia el totalitarismo. Y cuando ya pasa de ser propaganda a ser puramente eslogans, la degradación es total. Entonces, esta idea suya de cómo en la democracia está larvado el totalitarismo y los argumentos que ella propone es muy interesante. Por ahí, en una de las hojas que os he dado, os propongo también una pequeña bibliografía, entre la cual hay un libro de Flores de Arcais,
que es un filósofo italiano que habla del pensamiento de Anacari. Es un librito muy interesante. Es corto, es claro y es muy interesante. Otra de las cosas que dice ella es, habla del padre de familia, que es una imagen en la época nazi. Es decir, ¿qué pasa si el hombre, la persona, el ciudadano, se centra en ser un buen padre de familia, ¿no? Es decir, si el desarrollo de su afectividad, de su sentido de la justicia, de la piedad y de todo lo demás, ¿no? Del amor, lo centra en la familia y se olvida del exterior de la familia. Tiene que cuidar a su familia, dar de comer a su familia, salvar a su familia, ¿no? Creo que había un verso de Cernuda que decía: amarse de dos en dos para odiarse de mil en mil. Entonces, efectivamente, si tenemos ahí ese juego, y es lo que ella critica, es decir, en el nazismo, esa especie de refugiar la bondad humana en el ámbito familiar, ¿no? Y generando todo el rechazo y el odio y tal hacia el exterior de ese ámbito familiar, pues hacía posible pues, que un hombre normal, un buen padre de familia, fuera un verdugo estupendo, ¿no? O un gaseador, como la película que se hicieron sobre Ana Karen hace poco, ¿no? No se oye nada. ¿Puede levantar un poquito más la voz? Sí, perdón. Es que como no hay micrófono, No pasa nada. Bueno, este es un... Pienso que la reflexión está, y si les da por leeros el libro ese de Ana Arendt, pues un día podríamos hasta hacer un pequeño seminario sobre ese libro y estaría sobre la banalización. Bien, ¿no? Sí, la banalidad del mal, sí. Giorgio Colli fue un gran introductor del pensamiento de Nietzsche en el mundo occidental, muy poderoso y muy interesante. Yo leí una vez un escrito suyo sobre el joven Nietzsche que me gustó muchísimo y que hablaba básicamente de esta idea de Dioniso y Apolo como dos contrapuntos de la cultura en el mundo clásico griego. Y brevemente os lo voy a comentar porque me parece que es muy interesante, ¿no? ¿Qué significa Dionisios? ¿O qué significaba Dionisios para los griegos clásicos, ¿no? Recordáis que Dionisios es el Baco, el dios del vino, de la orgía, del sexo, de las fiestas bacanales, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo era dentro de un ritual religioso. Las bacantes eran sacerdotisas, ¿no? En aquel mundo, ese tipo de actividad, ese tipo de rito, era algo sagrado. No era algo pecaminoso, no era demoníaco, ni perverso, ni todo ese tipo de cosas. ¿Qué función tenía? Según entiende Nietzsche, y Colli también, la función que tenía es revitalizar nuestros instintos, la fuerza de la vida. ¿Cómo? Uniéndote a la naturaleza, a la fuerza de la naturaleza, perdiendo tus defensas con el alcohol, el vino, ¿no? Entrando en los juegos colectivos, en la danza, con la música dionisíaca, que básicamente era música de ritmos fuertes y de trompetas, o de música de viento y música de ritmos poderosos de tambores, ibas soltándote de las ataduras morales y corporales en las cuales te mueves, ibas entrando en un juego de comunicación, y el alcohol, ¿no? Amigos, todos amigos, te quiero, hermanos, sí, ya. Todas las historias de las borracheras que todo el mundo conoce un poco, ¿no? Y luego al final no sabes con quién has estado, ni cómo era, ni nada por el estilo, ¿no? Pero esa especie de experiencia de no saber quién eres, de la desaparición del yo, de la pérdida del yo, de la importancia que cada uno tiene de sí mismo, ¿no? Ese juego de disolverte en el conjunto de la realidad, de los otros y de la naturaleza, eso entendía Nietzsche que era una forma de retomar las fuerzas, las energías del instinto, ¿no? También era una fuente de locura, claro. La locura dionisíaca que también estaba contemplada.
la disolución, la pérdida del norte y de todo control y de todo lo demás, ¿no? Pero este aquí, que esa especie de extremo estaba compensado por los principios de lo apolíneo, Apolo. ¿Quién era Apolo? Era el dios de la contención, de la armonía, de la aristocracia, de la serenidad, de las formas, de las buenas formas, ¿no? Era el dios de la individuación. Ahí era exactamente lo contrario. Yo soy yo, ¿no? Y intento ser lo mejor posible y me diferencio de los demás y los demás son otros, ¿no? También ese extremo entendía Nietzsche que tenía su propia locura. Cuando esa especie de afirmación de las formas y de la identidad en el sentido más radical hacía que esa persona, hoy día, pues las formas de locura se le llaman psicosis, ¿no? O algo así. Entonces uno se pierde, se ensimisma tanto que pierde el contacto con el mundo, ¿no? Pero este aquí que en esa época, según, y esa es la interpretación de Nietzsche, esas dos fuerzas operaban en paralelo y eran complementarias y contradictorias, ¿no? Y en ese sentido se compensaban. El teatro era una de las artes de Dionisio, porque era un arte popular. El mundo del pueblo jugaba con ese tipo de... no le importa tanto... El pueblo se lo pasa muy bien con formas de vida comunales, con historias... No quiere buscar lo excelso, maravilloso y sublime, pero el aristócrata sí, ¿no? Claro. Bien, pues todo ese tipo de juego. Me parece interesante porque creo que sigue siendo operante hoy en día, ¿no? El doble juego, el juego de lo popular frente al juego de lo especializado, de lo individualizado, de lo individual, ¿no? Giorgio Vaflavich, ¿quién es este señor? Escribió un libro muy divertido y estupendo que se llamaba El arte de amargarse la vida. Era un psicólogo, psiquiatra, perdón, de la escuela de Palo Alto, que fue una escuela virtual que se montó en Estados Unidos y que reunía gente de muchas diferentes disciplinas, ¿no? Había epistemólogos, tal, y sin embargo pues se coordinaban. Entonces internet no había, pero se coordinaban pasándose todos sus libros y sus escritos y documentaciones y tal, ¿no? Y este hombre se utiliza si vais a gente que practique terapias Gestalt, por ejemplo, o terapias que van más allá tanto del psicoanálisis como de la Gestalt como del conductismo, que intentan ser muy operativos en cosas prácticas de todos los días y tal y cual, pues utilizarán cosas de esta escuela de Palo Alto, ¿no? ¿Por qué los hago aquí ligado con lo nuestro? Por la teoría de la comunicación, ¿no? La comunicación normalmente es un asunto que se simplifica mucho, ¿no? Se suele hablar mucho del esquema telefónico, ¿no? De emisor, medio, código, receptor, tim, tam, ¿no? Como si solo pudiera interpretarse así lo que es la comunicación, o bien en una línea. Y normalmente es lo que funciona. Como tú te hayas entrado en ese juego, pues ahí se te queda y dices, sí, la comunicación es eso, ¿no? Sin embargo, este trataba con esquizofrénicos, como buen psiquiatra, entre otras cosas, ¿no? Y entonces entendía, desde el rollo de la Gestalt, que la enfermedad mental no es una cosa que te pasa por dentro porque tú estás enfermo, ¿no? Sino que es una cosa estructural del grupo en el cual estás, ¿no? Con el cual tú interactúas. Tiene que ver con los distintos elementos de tu familia, de tu pasado, de tu educación y de todo lo demás, ¿no? El hecho de que exista una persona esquizofrénica no es que él haya nacido esquizofrénico, ¿no? Sino que se ha gestado una forma de adaptarse al mundo concreto en el cual está, en general, el mundo social, ¿no? Que le ha llevado a liberarse de ese mundo insoportable, ¿no? Y ha dicho, no, yo, ¿qué dices? No, estoy por allí mejor, ¿no? A lo mejor no está mejor, pero bueno, se ha escapado, ¿no? Entonces,
modificar o tratar en profundidad ese problema psíquico que normalmente entendemos como una cuestión, porque así nos viene de herencia, ¿no? Es una cosa que este está loco, no está loco, este. Hay un tipo de estructura social que está enloquecida, eso sí. O hay una estructura socioeconómica que enloquece. Eso sí. Si lo amplías al campo. Y eso es lo que decían, por ejemplo, la antipsiquiatría, ¿no? En Vétera hubo un movimiento de antipsiquiatría muy importante en Valencia, que no sé si conocéis, pero desde luego, si lo quisierais conocer, se podría traer gente que os hablara muy bien de él, porque son gente conocida, ¿no? Aquel movimiento tuvo sus más y sus menos, pero entraban estos juegos teóricos, ¿no? Ya no es cuestión de... La cosa es estructural, no es una cosa individual, ¿no? Bueno, yo creo que ya han sido demasiadas cosas para que sigamos. Pues entonces me he quedado con tres personajes que son clave, que son Morín, Ludman, Madurar, ya muy bien. Es la lástima que me falta un poquito más. Muy bien. Porque ha ido muy bien. He ido muy bien y no he perdido. Nada, si os parece, lo que queráis, ¿eh? Hacemos un receso y si queréis luego seguimos o no, o... Pero está bien, ya o vamos a la práctica. Vale. La propuesta práctica sería muy sencilla y muy difícil a la vez, ¿no? Sería de no saber qué es una falacia a percibir qué es una falacia, simplemente con esos escritos. Yo creo que con esos pillaríamos a muchísima gente, a muchísima... Bueno, mira, me he traído esto sencillamente que era de hoy. La victoria de Syriza anticipa un periodo de agitación en Europa. Ese es el titular, ¿no? ¿Y quién lo dice? El país. No, pero ¿quién? ¿Dentro del país quién? Es el titular. La primera página. Bien. Sí. Y luego, a continuación, dice: Rajoy advierte a España de no jugar a la ruleta rusa con Podemos, ¿no? Esos no pierden puntada, ¿eh? No. Van directos. Luego, los primeros datos sitúan al partido de izquierda radical cerca de la mayoría absoluta. Sí. Y al ladito, el grupo de extrema derecha Aurora Dorada se coloca como tercera fuerza, Sí. ¿no? Y después, el jefe del Bundesbank pide al nuevo gobierno respeto a los acuerdos firmados. Sí. Si cambiáramos esto, Está todo claro. es decir, si esta letra pequeña que hay aquí la pusiéramos en grande, ¿no? Diría: fuerte mensaje contra la austeridad en las elecciones de Grecia. Y ese sería el titular que veríamos. Claro, es el que debería de ser. Bien, pero es tan pequeño, está puesto, es tan pequeñito. Con toda idea. Entonces te fijas en el otro, ¿no? Bien, eso es una falacia de énfasis, ya no la hemos visto. Sí. Dar importancia a lo que quieren darla. Exacto. Enfatizas, sacas a relucir algo que te parece que es lo que te interesa y pones en segunda fila lo que no te interesa que se sepa tanto. Falacia clarísima cuando vamos a pedir una hipoteca, ¿no? ¡Ah, está tirado! Un tal por ciento, no sé qué, pin, ponte a leer la letra pequeña, que es donde está la sustancia del asunto, ¿no? O la propaganda publicitaria de los coches, o de casi todo, ¿no? Esas son falacias de énfasis. Ah, una cosa, en Chile está penalizada la propaganda con falacias. Sí. Y están obligados por información engañosa, ¿no? Pero, es un país raro, ¿no? En Chile. ¿Y quién juzga si es una falacia o no? ¿Que quién juzga? Hombre, están bastante definidas, ¿no? En última instancia lo juzgarán los jueces, siempre que para eso están, ¿no? Pero estarán los peritos, y los peritos pues serán profesores de lógica, por ejemplo, o expertos en lógica. En última instancia los jueces, sí. Sí, es cierto, el titular de la prensa que usted ha leído, lo he leído yo esta mañana. Pero hay una cosa, todos sabemos que los medios de comunicación hoy manejan, en poder están los medios de comunicación. Uno de los poderes. Y estamos viendo y estamos observando últimamente que lo que más me preocupa a mí
Eso no es cierto que Podemos no haya tenido acceso a los medios de comunicación, eso no es cierto. Yo tengo unas ideas muy concretas y la verdad que por muchas reuniones que hayamos tenido y por mucha gente que hayamos aglutinado en el colectivo que yo me muevo, nunca hemos llegado a los medios de comunicación. Quizá porque concretamos muy bien lo que queremos hacer o lo que queremos decir. Pero aquí hay un hecho muy claro y muy concreto. En el Estado español hay una situación enormemente, ¿cómo diría yo? La gente está dispuesta a morder. Y yo, esa palabra de decir, todos son unos ladrones, todos son unos sinvergüenzas, y detrás la gente no va concretando en qué va a concretar él su política, me preocupa enormemente, porque ni todos son sinvergüenzas, ni todos son ladrones. Y eso es lo que la gente en estos momentos quiere escuchar, pero eso es enormemente peligroso, porque al final, el último título que queda ahí, que dice, la tercera fuerza política en Grecia, es la extrema derecha, el fascismo, directamente. Cuando alguien engaña en política, porque la política se concreta. Yo, en mi pequeña actuación diariamente en la calle, cuando defiendo una cosa, la defiendo, la escribo, salgo a la calle y lo digo. Y me parto la cara con quien sea por lo que he dicho y por lo que defiendo. No salgo en la televisión, ¿eh? O sea, al contrario, recibo muchas patadas. No yo, todos los compañeros o compañeras que me siguen. Esto es la preocupación que yo tengo en estos momentos, la manipulación que hay en los medios de comunicación diciendo, aquí estamos todos cabreados, todo sirve, todo hacer puñetas, y después ¿qué? Porque cuando uno dice, señores, hay que cambiar porque la gente no puede pagar la luz, la gente no puede pagar el agua, estamos hablando de unos colectivos que realmente lo están pasando muy mal y todos los que estamos aquí lo sabemos. Pero hay que concretar cómo y de qué manera haremos las cosas. Sí, sí. Y volviendo al titular que usted se ha dirigido al principio, me ha llamado enormemente la atención que el pacto del que acaba de gobernar en Grecia va y lo hace con un partido de derecha de corte nacionalista. Tómale lo poco que le faltaba con una tira de partidos que van junto con él, va y me pacta con un partido de derechas. Pequeñito, pero con un partido de derechas. Señores, ¿hacia dónde vamos? ¿Y a quién pretendemos engañar? Eso es lo que yo me pregunto, y le he escuchado a usted mucha atención, y la verdad es que no tengo la capacidad de poder discutir quizá con usted. Le expreso sencillamente lo que pienso y y cómo me muevo. Y desde luego leo todos los días la prensa. Cuando no llego ahí, no llego al que refiero, que es El País, me voy a la biblioteca y leo todas las demás para ver qué dice cada uno, para llegar a la conclusión de en estos momentos y la confusión que tengo en estos momentos de esos medios de comunicación que dicen, mire, le voy a hacer una eso. Podemos el sábado por la noche. La discusión fue vergonzosa para mí. Entre uno de la derecha, que es el diario El Mundo, y Pablo Iglesias. El Coletas y el Pitufo. ¿Usted cree que alguien... Patuflos, perdón. ¿Usted cree que alguien... Cuidado, yo no me voy a meter, cualquier partido político cuando se presenta a las elecciones dice que va a ganar, ¿eh? Ya que siguen cuatro. Todos igual no matéis. Pero ¿usted cree que una discusión política en la situación que tiene el Estado español se puede llevar en las conclusiones que se llevaron el sábado? Hay posibilidad. ¿Cómo es posible que se le dé a los medios de comunicación semejante oportunidad para una discusión de este tipo? Como aquellos que nos movemos en los movimientos sociales, tenemos una preocupación que no sabemos cómo dar salida a la gente. Cuidado, pacíficamente, ¿eh? No sabemos cómo dar salida a la gente pacíficamente. Sí, sí, gracias. Una de las cosas que se puede hacer con el lenguaje es entender que básicamente cumple tres funciones. Una función de información, de dar información.
esto es así, tal. El modelo sería ahí el lenguaje científico, ¿no? Otra es una función de expresar emociones, ¿no? Sí, pero... Y entonces todos utilizamos eso y tiene ese juego y esas posibilidades y ese... no me gusta, me gusta, todo lo demás, ¿no? Y los tacos y todo lo demás, ¿no? Y una tercera forma que es intentar que los demás hagan lo que uno quiere, ¿no? O bien mediante las órdenes, los ruegos, las zalamerías o todo lo demás, ¿no? Básicamente esas son las tres funciones del lenguaje que se entienden, ¿no? Las tres están operativas y las tres funcionan porque todos estamos vivos, pero lo que no es adecuado es confundirlas. Y de eso va el tema de las falacias, ¿no? Si lo que estás intentando decir es que estás dando informaciones y argumentos y no estás dando informaciones y argumentos, no pretendas engañar. Bueno, por favor, sí. Yo es que creo que se nos está olvidando una cosa, y es que la política hoy en día está muy bien organizada. Tiene todos los medios de comunicación y está muy claro que tiene que funcionar entre los partidos. Pero en el fondo son lo mismo, varía de forma y nos hace la ilusión de que realmente alguna vez pueda haber algo de cambio. Ya que yo tengo los medios de comunicación, voy a permitir que 4 que vienen a tumbarme la historia lo hagan, pero además yo juego con otra cosa que nos ha hablado aquí, que es de la educación. Hace mucho tiempo que en las escuelas la gente luchó por saber y enseguida el sistema lo tuvo claro, educación para todos. Mucha información, nada de pensamiento, nada de aprender a pensar. Y hoy en día el ciudadano medio no piensa para nada. Recibe la información, además, como ha dicho bien el exponente, nosotros venimos de un estado totalmente caciquil, donde además el sistema de poder está muy bien reglado y está dentro de nuestra memoria histórica. Nosotros, la gente de derecha, son los señoritos. Ellos saben, visten bien, saben decir las cosas. Y además no sabemos pensar. Además nos han hecho que compremos muchas cosas que no nos sirven para nada. Y con eso es con lo que nos estamos encontrando para luchar. Entonces no nos hagamos ilusiones. Va a estar todo enfrente. Hoy en día la televisión, ¿qué es? Atacar, poner a la gente de vuelta y medio, y la gente mira ese programa. Porque ¿qué se ha creído ese imbécil? Es un desgraciado como yo, míralo como lo insultan. Y eso es lo que hay. Y por eso la cosa está muy, muy difícil. Esto no quiere decir que no se luche, pero va a haber que variar muchas cosas. Porque yo las revoluciones de 4 no las entiendo. La revolución empieza por la revolución individual, de que uno sea capaz de pensar. Y eso hoy en día ni se hace ni se trabaja. Los niños tienen unos libros enormes donde tienen que dar 20 temas, página 1, actividades 3, 4. No queda tiempo para discutir, para hablar, para ver tú qué piensas, y ahí está la base de todo. Luego Podemos lo tiene difícil, pero habrá que intentarlo. Pero no va a haber facilidades. Ellos tienen el poder y lo tienen bien cogido. Y nos han ganado la batalla. Nos han ganado, nosotros tenemos que recuperar. Había alguien antes que yo, creo. Esta señora acaba de levantar la mano. Sí, una cosa es el estado de la gente, que tú te quieres ganar, ¿vale? Entonces, es verdad que eso depende de cómo nos hemos formado, de qué ambientes, de un montón de factores que quizá el profesor lo ha explicado mucho mejor que lo puede explicar. Otra cuestión es la propuesta de un grupo que se organiza, tiene que hacer a la sociedad. Y ahí es donde yo creo que Podemos fallar. Y te voy a decir por qué. Porque carece de esa propuesta. Es decir, carece de decir, vamos a someterla y la iremos haciendo a lo largo del tiempo. Tenemos unos puntos de acuerdo que son muy mínimos, que yo creo que son, no queremos la austeridad, pero no vamos más allá. Si estamos hartos de la austeridad, fuera la austeridad, ¿no? Que la austeridad, es cierto, empobrece a la gente
nos quita lo que son la sanidad pública, el derecho a la educación, un montón de las oportunidades de ser ciudadanos, etcétera, etcétera, y eso es lo que no queremos. Pero nos falta mucho camino por delante a la hora de decir nuestro proyecto es este. Y además considero que uno que quiere gobernar tiene que clarificar el proyecto, porque es la única oportunidad que tiene la gente de abajo de poder controlarlo mañana. Porque si el proyecto no lo tengo nunca clarificado y cada momento lo voy a someter a referéndum, eso es una jerarquía, una nueva casta de otro tipo, quizá, que no es la que se está conformando o lo que sea, que se está constituyendo y que va a ser muy difícil tirarla. Y es por ahí por donde yo creo que habría que trabajar mucho más. Y ese es el fallo que yo le veo al proyecto político de Podemos, que tiene muy claro lo que no, pero no lo que sí. Pero tú vas a explicar para Bueno, yo solo quería, para redirigir un poco el debate... Yo también quiero un poco. Me ha parecido muy interesante porque hemos hablado de comunicación, del uso del lenguaje, y eso es precisamente por donde Podemos se ha ido abriendo camino desde el principio. Entonces es muy interesante que, ya que estamos aquí y hemos tenido esta charla sobre las falacias, sería muy interesante que profundizáramos un poco en cómo se deconstruyen, qué son estas falacias, para deconstruir y informar a nuestro entorno de cómo se utilizan precisamente falacias de este tipo y todas las otras que no ha dado tiempo a ver, para manipular y para invalidar argumentos y el sentido crítico que podamos empezar a generar cada individuo. Entonces, yo ahora, pues, desde el Facebook que tenemos en Debate Ciudadano, ya sé que quizá todos no tenemos acceso a Internet, pero ahí me interesa mucho hacer explícita las estrategias de comunicación que hay para tergiversar argumentos o para simplemente dispersar el discurso, el lenguaje. Entonces me parece muy interesante que sigamos en la línea de analizar el discurso y, al igual que ahora, a efectos prácticos, hemos cogido el titular del País, que analíticamente sintamos la curiosidad por ver, mira, pues va a utilizar este adjetivo y no este otro, y que esto, como siempre intentamos hacer en estos debates, todo lo que aprendemos lo comuniquemos a familiares, amigos, a nuestro entorno constantemente. Es decir, hay estrategias de comunicación que el PP, que tiene muchísimo dinero gastado en comunicación y en investigación de comunicación, utiliza. Vamos a desmontarlo, porque se puede hacer. Y bueno, básicamente eso, quería enfatizar que es muy interesante esto de comunicación y que, bueno, que quizá otra charlita caerá, si os parece bien. A ver, matizar una cosa de lo que has dicho. Sí, a ver. Yo puedo hacer una propuesta concreta, y algo lo que tú dices que la he insinuado antes, pero nada más. Sí. Es decir, primer paso, ¿no? Pasar información para que gente sepa, al menos teóricamente, qué son esas falacias, ¿no? Segundo paso, que cada cual se dedique a buscar falacias, o lo que crea que son falacias, ¿no? En el mundo audiovisual, en el mundo de la prensa y en el mundo donde sea, ¿no? Y no solo que las busque, sino que las documente, es decir, si ha sido en la televisión, que las grabe, si ha sido en tal, es decir, que tengamos ahí documentos con lo cual, y que lo remita a algún sitio que coordine ese tipo de información para decir, esto creo que es una falacia, tal. En ese sitio se valora si efectivamente está, y en función de eso se puede establecer una denuncia clara de cada cosa. No solo de la historia de ir de boca a boca, que también, ¿no? Claro. Sino incluso entrar en un juego de medios y decir, ¿no? Igual que el One Wyoming y el otro, hace, mira, lo que ha dicho este, pues se puede ir sacando eso. Solamente es una... la compañera había citado, y quería, volviendo al tema de los medios de comunicación y cómo... La compañera ha citado una noticia que efectivamente presentan
hoy las portadas, Syriza tiene el apoyo de la derecha nacionalista. Sí, pero eso no significa que Syriza, ya uno termina también confundiendo ya, pues, está tal el bombardeo eso no significa que Syriza haya pactado con ellos, sino que ellos han dicho, pero fíjate que cómo el vuelco que nos hace, pero el vuelco que nos hace, no, de casualidad no, yo no entro, desconozco, como desconocen incluso los propios griegos, tienes Anel, porque creo que es una formación muy nueva y que abarca sobre todo a unos sectores de la sociedad muy determinados, pero quiero decir que la prensa española le da esa presentación, es decir, hombre, no, para que dicen que tiene un puesto de gobierno, cuando alguien apoya a algo es que coincide con él. No. ¿Puedo intervenir? En el solo quería poner el punto en el sentido de decir, no es Syriza la que ha ido a ellos, sino ellos. Bueno, va, esa formación. Hay día de todo, de dicha formación. Y la segunda cuestión es que si hoy Podemos ha llegado a 1 millón y pico de personas, no eran todos chicos jóvenes con la tablet y con el... No, había gente de otras edades que no se manejan en el mundo de la tablet y de eso, sino que los han visto en los medios de comunicación, los medios de comunicación más habituales. ¿Y por qué se han ido con ellos? Porque por primera vez en este país, y ahí voy contra la imagen que tenemos de nosotros mismos, por primera vez había una gente ahí que no insultaba la inteligencia cuando hablaba. No se expresaba como los otros que habían, como los otros políticos también. Y ahí es donde la gente de repente ha focalizado su atención sobre estas personas y ha dicho, estos son santos. Aquí hay otro problema, que es el tema de los santos y los demonios, los blancos, los negros, los unos o los ceros. Hay que entrar en... Quiero decir que... Sí, a ver, yo quería comentar, y como también varias palabras, para que cada palabra no se convierta en un nuevo diálogo, un nuevo debate de... O sea, yo, por ejemplo, el compañero creo que está contando unas cosas muy interesantes y creo que está bien pues dejar que terminara de comentarlas porque aporta una visión diferente y tenemos visiones diferentes. No, en este momento lo comentaba porque pues creo que hemos oído la posición de Trini y el compañero está dando otra opinión diferente, ¿no? Pues que es perfecta, ¿no? Me parece muy bien. E intentar no entrar en cada opinión, si alguien no está de acuerdo, pues empezar a debatir, porque entonces no tendremos la agilidad que yo mismo me estoy cargando ahora mismo, ¿no? Bueno, yo quería comentar dos cosas, ¿no? La primera, sobre... Hasta ahora, como hemos comentado, en Debate Ciudadano hemos hecho debates sobre que si las eléctricas, el TTIP, los impuestos y demás. Este es otro tipo de debate que creo que le da verdaderamente sentido a los objetivos de Debate Ciudadano. Y una cosa que tenemos que conseguir es que, aparte del tema de la infraestructura, estos debates seamos bastante más gente, porque creo que va a las esencias, ¿no? Va a las esencias del mecanismo de pensamiento y la generación de pensamiento crítico y reflexivo. Y luego lo segundo que quería comentar es algo pues también que seguro que va a seguir generando polémica, simplemente lo digo como una opinión. Y en base a dos temas, ¿no? Primero, he comentado, pues sí, es verdad, nosotros no elegimos el terreno de juego, lo eligen ellos. O sea, yo estoy seguro que Pablo Iglesias no fue el que puso el guión para estar durante 40 minutos él y el Don Pantuflo hablando de si Monedero cobra de un sitio o cobra de otro, ¿no? Pero es que los medios no los tenemos nosotros, los ponen ellos, y es el terreno de juego que nos toca jugar, ¿no? Que eso es así ahora y eso es así hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, pero a lo mejor escuchaba antes a una compañera como que parece que ahora es igual que hace 5 años, que hace 10 años. No, desde luego, los que se van a presentar a las próximas elecciones, igual salió un bipartidismo. Dicen, no, es que en Grecia ha salido otro bipartidismo, Nueva Democracia y Syriza. Sí, pero es que creo que no es el mismo el bipartidismo de Syriza y Nueva Democracia que el del PASOK
y Nueva Democracia, como tampoco sería en España lo mismo el bipartidismo de PP y Podemos que de PP y PSOE, ¿no? En ese sentido yo creo que estamos en un momento, es que he oído algún comentario, no, si es que dominan todo, no podemos hacer nada, estamos viviendo algo que yo creo que hace 2 o 3 años ni nos planteábamos, desde detalles como que ayer una televisión nacional estuviera haciendo un informativo político sobre las elecciones en Grecia, a como que el 31 de enero vaya a haber una gran manifestación en Madrid donde está organizando la gente, ¿no? Donde está organizando la gente y como ejemplo de movilización ciudadana. Y he oído también algunas falacias que decían, no, las preguntas complejas, ¿no? Dar respuestas a una falacia que puede ser pues intentar dar soluciones sencillas a situaciones complejas. Yo creo que el resultado de las elecciones en Grecia es bastante más complejo, el análisis de la solución, como para decir, de repente leo en el titular que han pactado con la derecha, estos van a ser casta. O sea, creo que están ellos, van a entrar en las conversaciones con el Partido Comunista, con Topaomi. Yo no conozco la realidad griega, pero desde luego no me atrevo a decir, no, tengo claro, o sea, tengo mi análisis hecho. Esto es así, han pactado con la derecha para estos 2 diputados, son derecha. Yo pienso que no. Bueno, yo eso es lo que yo de un par de opiniones he interpretado ya desde el principio disparando, o sea, valga la expresión contra el hecho de que han pactado con 2 diputados, ¿no? Como también como que Podemos parece que se va a convertir en casta. O sea, es que lo he oído, no, es que no tienen el programa hecho. Y como no tienen un programa para presentar, no se les va a poder exigir. Es que a lo mejor una cosa muy importante es el proceso y el método. A lo mejor el programa no es un camino que ya esté para recorrer, es un camino a construir. Creo que estamos viviendo situaciones muy complejas como para hacer afirmaciones tan maximalistas de se van a convertir en casta, estos ya han pactado con la derecha, y lo que tenemos es que velar es por nosotros tener las herramientas y poder participar en ese proceso de construcción y de ilusión. Esa era un poco la opinión, porque al final a lo mejor me dio la impresión de, ostras, no hemos hecho nada y parece que ya estamos cayendo y ya estamos seguros de que vamos a caer en los mismos vicios que queremos combatir. Joder. Bueno, a ver, compañera. Yo quería comentar con Daniel. Sí. A ver, mira, yo primero te haría una pregunta que es una cuestión que me ha surgido a mí con lo de la falacia. La falacia, ¿no crees tú que es intrínseco al lenguaje humano, es intrínseco a la persona? Es decir, dentro del lenguaje siempre se puede dar una falacia. Es decir, no tiene por qué ser... A ver si me explico. Lo que quiero decir es que todo el mundo, todas las personas, todos los grupos políticos hacen falacias. Entonces... intencionadamente. Y sin intención. No. Quiero decir, vamos a ver. Con intención. Yo lo que estoy cuestionando. Vamos a ver. Primero lo que estoy cuestionando es la falacia, si forma parte de lo que es la sociedad y el individuo. Sí, en el discurso, en el lenguaje. Entonces, estábamos hablando antes habéis comentado de buscar falacias, de entender las falacias, pero es que yo creo que en algún momento todo el mundo hace falacias. Bien. Una cosa es que todo el mundo haga falacias y otra cosa es que se justifique como buena información. ¿Entiendes? Una cosa es que las falacias estén en el juego de la calle y otra cosa es que digas que eso es información objetiva. O pretendas. Pero es que yo creo que a nivel político, a lo mejor estoy equivocada, pero yo creo que a nivel político lo hacen todos los grupos. Sí, todos. La tendencia que hay a nivel político es hacer propaganda. Y no hay manera de hacer propaganda si no es haciendo falacias, y más hacer eslogans. Y no hay manera de hacer propaganda ni eslogans si no es haciendo falacias. Es muy posible que no haya manera. Pero aún así todo, vamos a ver, alguien que se ha dispado lo que hace es sacar la información objetiva al margen de las falacias. Si alguien que efectivamente está apasionadamente diciendo no sé qué, pues entonces se puede traducir a lo mejor en una cuestión simple. Fulanito piensa tal cosa. O fulanito piensa apasionadamente tal, ¿no? Es decir, puede intentar traducirlo a un lenguaje que no tenga nada que ver con ese juego de motivo o ese juego de las marrullerías y las trampas, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Que siempre hacemos chistes y cosas? Sí, pero si estás intentando hacer según qué cosa, no. A ver si me explico. A ver, es que son muchas cosas. Sí. Wittgenstein, que era uno de los que empezó a estudiar el lenguaje de una forma potente, junto con el Círculo de Viena, decía, en un momento, la primera gran obra de su vida, llegaba a decir que aquel que no diga las cosas o que no consiga decir las cosas con estricta lógica, que se calle, ¿sabes? Cuando no es capaz de decir las cosas con estricta lógica, más vale callarte, ¿no? Ese era el primer Wittgenstein, porque luego hubo otro, ¿no? Es decir, luego él se lo pensó todo eso. Era un momento en la cultura europea muy interesante. Es decir, había muchísimo farraeo y mucha verborrea por todas partes de ideólogos de diferentes tipos y tal y cual, y estaba la gente intentando que eso se cortara. Vamos a ser, me acuerdo de una, en la televisión española lo vi, Gustavo Bueno es un catedrático jubilado de lógica de la Universidad de Oviedo, y había un debate sobre el aborto, ¿no? Entonces en el debate sobre el aborto estaba Gustavo Bueno, estaba un obispo y estaba no sé quién, alguien más, ¿no? Entonces allí pues todo el mundo opinaba y decía, no, es un crimen, tal, no sé qué, el otro, no, sí, tal, pum, pum. Y este hombre al final lo que hizo fue traducir eso a fórmulas de lógica matemática, ¿no? Entonces se levantó y entonces un discurso que había durado no sé cuánto rato, pues hay una fórmula, P implica Q menos tal igual a tal. Esto es todo lo que ha dicho usted, señor obispo, ¿no? ¿Me explico? Es decir, intentar que el discurso realmente tenga contenido, ¿no? Porque si no nos perdemos todos. Es cierto que parte de la vida social es emocionarse y transmitirnos emociones y desahogarnos y reírnos y todo lo demás. Claro que es cierto. Y es cierto que parte de la vida social es hacer chistes y muchos tipos de cosas que no son estrictamente la pesadez de establecer comunicaciones informativas y responder argumentos y todo, porque eso es un poquito pesado. Pero es que resulta que son juegos de lenguaje diferentes, ¿no? Wittgenstein dijo en el segundo, luego se dedicó, ya dijo que yo lo había dicho y se lo había pensado y estaba harto de eso, y entonces salieron unos escritos que se llaman los cuadernos azul y marrón, que eran el resultado de que sus discípulos habían tomado nota de cosas que decía Wittgenstein en clase, caminando y pensando, mientras y todos los demás tomaban nota y tal, y sacaron esos cuadernos. En esos cuadernos hablaba de una manera totalmente distinta. Hablaba de juegos del lenguaje. Los humanos pueden hacer múltiples juegos del lenguaje, ¿no? El problema es no mezclarlos, ¿sabes? Entrar con la suficiente lucidez como para no estar confundiendo todo. Cuando llegas a ese tipo de conclusión de que tiene que haber juegos de lenguaje diferentes y que es importante no mezclarlos, es como si hubieras subido, decía él, por una escalera a un nivel determinado de la realidad, ¿no? Cuando estás en ese nivel, tira la escalera. Ya da igual. A lo mejor sigue habiendo falacias, a lo mejor sigue, pero sabes que existen. A lo mejor mezclas todo, tal, pero sabes que eso se puede dar y no es lo mismo. Y, es decir, tienes que tener en cuenta algún tipo de cosas sobre el asunto, ¿sabes? La vida es como es, y la reflexión es otra cosa diferente a la vida. Pero no es lo mismo una vida irreflexiva que una vida reflexiva. Es un poco lo que, en este caso, en el campo de la comunicación, que decía Wittgenstein. A ver, esta señora de inglés. Bueno, yo solo es que quería apoyar lo del tema de las falacias, que debemos buscarlas en todos, pero no solo buscarlas en los demás partidos, los de fuera, sino también dentro de Podemos, a ver las que también existen, ¿no? Yo estoy cansada de oír muchas cosas que, por ejemplo, de Monedero, todo esto que cobraron de Venezuela, han estado diciendo que los demás son castas y ellos hacen ahora lo de invertirlo en una sociedad, que eso es lo que hacen las castas. Pues no sé, que todas estas cosas, a ver cómo se matizan o se explican así a la gente, porque... Al decir a ver cómo se matizan, ¿qué quieres decir? ¿A quién te estás dirigiendo? Me estoy dirigiendo pues a la gente, como lo oímos para todo el mundo, sí.
como que Podemos tendría que dar una explicación a través de los círculos o algo para contrarrestar o rebatir. Pero Podemos no. Ya la ha dado. Ya la ha dado. Anoche creo que la dio bien larga, bien explícita. Sí, No digo nada. Anoche la explicó y yo Muchas veces. muchas veces. Sí, a ver. Tenemos que ir terminando ya. Sí. Bueno, ¿No? yo creo los Sí. titulares, Sí, y tenemos que ir terminando ya. los titulares que A ver si lo que estamos en la famosa que sabemos lo que hay. los titulares que hoy hemos visto sobre Grecia, yo creo que es podría ser considerado una auténtica falacia, es decir, aparentemente Syriza ha ganado en Grecia, no aparentemente, sino como taxonómico. Grecia está con Syriza y eso es una auténtica falacia. A Syriza se le ha votado escasamente un 36% sobre un 62 y pico, que restando los votos inválidos, los votos nulos, escasamente llega al 60% la participación. Un 36% sobre un 60% de participación nos da que a Syriza escasamente le ha llegado a votar, no llega al 20%. Es decir, 1 de cada 5 en Grecia ha votado a Syriza. En Grecia no ha ganado Syriza. 4 de cada 5 en Grecia no han votado a Syriza. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un sistema que no es estable, sino todo lo contrario, muy inestable. Con un 20% se consigue, en el peor de los casos, porque los dos partidos últimos, lo que pasó con la agrupación de independientes, han llegado a tener sus 15 escaños, que si no fuera así, resulta que con un 20%, 1 de cada 5 votos consigue más de la mitad y va a tener el poder del 100%. Esto podría significar una falacia o posiblemente porque la democracia sea una falacia. Pero un poco puntualizando sobre la cuestión de con quién ha pactado, la excusa que se ha dado, que posiblemente sea otra falacia, es de que han pactado con el partido que está más acorde con Syriza respecto a la deuda. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que los demás no van a apoyar a Syriza en la reestructuración de la lengua, de la deuda, en las quitas, con lo cual nos da mayor inestabilidad al sistema en Grecia. Y eso significa que a río revuelto, que es el que vamos a tener, es la ganancia de los pescadores, que son los que están realmente dirigiendo la situación. Pero de todas formas, Syriza no tiene nada que ver con Podemos, ¿no? Pero en absoluto. Syriza es una agrupación, una coalición, es una unión de gente histórica que históricamente ha llevado pues un sinfín de organizaciones, de luchas históricas en Grecia, con lo cual Syriza realmente es algo. Podemos realmente ha sido la sexta, son los medios, es la propaganda que el PP le hace. Soy de Podemos, que nadie se asuste que estoy en contra. Coño, lo disimulas bien, ¿eh? No, pero la cuestión está en que las falacias para mí ha resultado como muy interesante, ¿no? Porque si nos ponemos a discutir... Pero, compañero, pero decir que para mí, decir que Podemos es un invento de la Sexta y del PP es una falacia. No, vamos a ver. Es que para mí directamente es una falacia. Bueno, por lo menos es el mensaje que a mí me ha llegado. Lo que he dicho es O sea, una promoción... después de no saber si me tengo que alegrar o no de que haya ganado Syriza, hasta ahora pensaba que me alegraba, tu comentario sobre el surgimiento de Podemos, pues me recuerda un poco. Se ha metido por medio medios de comunicación, la propaganda del PP y algo más. Sí, perdón. Termina, compañero. Vamos a ver, es importante, lo considero muy importante, para mí ha sido como un frasco de agua fría, fresca, para poder interpretar. Pero tal vez la forma de descubrir las falacias sea sobre realidades y sobre mentiras. Entonces, ¿cuáles son las realidades de cada cosa? Es que por alusiones a la teoría te voy a contestar. O sea, falacias es una cosa, mentiras es otra, ¿no? Falacias son argumentos incorrectos, desde el punto de vista lógico, no investigaciones mal hechas que combinen lo empírico con lo lógico. Es decir, son argumentaciones inadecuadas. Pueden ser formales y no formales. Es decir, pueden ser errores de cálculo lógico, malos. Si os acordáis de aquellas fórmulas básicas de la lógica formal, modus ponens. P implica Q, P, luego Q, ¿no? Eso no es una falacia. Pero si dices P implica Q, no P, luego no Q, eso sí es una falacia, porque no es multiplicar, es otra cosa, ¿no? Es decir, otro tipo de reglas, ¿no? Pero son falacias formales. Luego están las no formales.
Es decir, las que se suponen que son argumentos y están ligados a otros problemas distintos, la ambigüedad del lenguaje, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Y de esas son las únicas que hemos visto un poco, ¿no? El número de falacias son ilimitadas. Ahí tenéis Google, que es una maravilla. Y... Termino ya. Es decir, sí, no decía de que la falacia sea una mentira, sino que para descubrir las falacias tendríamos que plantearnos continuamente si una cosa es real, existe, es verdad, o si no lo es. Eso es otra cosa. Como método, ¿no? Eso es otra cosa. Eso es hablar de la verdad, y eso son palabras mayores. Eso se llama epistemología y tiene mucho meollo. Tienes que elegir entre si eres pragmático, eres realista, eres idealista, unas cuantas cosas, ¿no? Sí, o si no eres de ninguna de ellas. Pues... Sí, pero 2 y 2 son 4, con lo cual eso es lo que yo considero verdad. En la exacto, estadística eso es pura lógica. Esos son verdades formales y como tales pues son las únicas claras y distintas, como te diría Descartes. Tendríamos que partir. Sí. Pero una cosa son las verdades formales, que son las verdades lógicas, ¿no? Que no tienen nada que ver con los hechos, sino con el lenguaje, ¿no? Si yo digo que un soltero es un no casado, eso lo tendremos que decir que es una verdad siempre, porque ese es el significado de soltero. Pero si me refiero a soltero como alguien que está en la calle, como un hecho, ya no lo puedo decir de la misma manera. Este soltero lo será o no lo será. La segunda cuestión que es muy importante, por lo que se decía antes, es lo que es el lenguaje. Entonces realmente estamos en una situación, estamos viviendo ahora una época en que lo que está pasando no lo podemos interpretar con el lenguaje europeo, con las lenguas europeas, porque obedece a una forma de funcionamiento de la mentalidad americana. Es decir, como el ejemplo que habías puesto de P implica Q, la consecuencia de un acto es significativa, los americanos no funcionan así, tienen la palabra result, es decir, cuál es la consecuencia de la consecuencia. Con lo cual, cuando ellos hacen cualquier estrategia de ingeniería social, sea o no Podemos, o sea otra cosa, ellos siempre piensan en la consecuencia de la consecuencia, la result. Entonces ellos nos adelantan porque en su juego realmente anteponen un proceso que implicaría todas las cogniciones, implicaría todas las ideologías, implicaría un largo etcétera en el cual nos podríamos perder. Pero actualmente, ¿quién está mandando? ¿Mandan ellos porque tienen ese lenguaje o porque imponen ese lenguaje o porque dominándolo ellos son los que tienen el dominio del mismo? O, lo más importante, tienen el dinero para hacer lo que quieran en televisiones y tienen la fuerza militar, la fuerza física para imponer eso por la fuerza a cualquier país. Entonces resulta de que la línea que nosotros tendríamos que implicar es el descubrimiento de ese juego de los Estados Unidos para crear aquí o para utilizar aquí todas las falacias que están utilizando a través de los medios de comunicación que ellos pagan y a través de un mecanismo de fuerza. Porque realmente lo que ellos quieren hoy y ahora es pues, el TTIP. Entonces el TTIP es lo que ellos quieren imponer. Yo creo que ya vamos a terminar porque ya... Solo una cosa, perdón, la segunda parte que no he podido hablar va directamente ligada con eso y la intento resumir mucho, ¿no? Es decir, empecemos. Los sistemas. ¿Qué significa sistema? Un momento, ¿no? ¿Qué tipo de fuerzas o qué tipo de elementos hay en la sociedad que permiten que se hagan cosas? Es decir, capital. ¿Qué era capital en Marx? Aquel tipo de bienes que sirven para la producción, ¿de acuerdo? Además de capital económico, ¿existe algún otro tipo de capital en la sociedad actual? Sí. Bourdieu dice que sí, que hay capital cultural, es decir, los conocimientos de que se disponen, la base científica, tecnológica, etcétera, lo que tú quieres decir, todo el mundo de ideas que puedan existir. Además de eso, existe capital social, es decir, tipo de organizaciones, comunicaciones, estructuras, redes, todo eso son 3 elementos que generan realidad. Y además de eso existe capital simbólico. Es decir, qué mitos y qué historias reúnen gente. Si el PSOE no tuviera ahí a Pablo Iglesias como mito, ¿no?, se quedaría bastante cojo de muchas cosas, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y así pues tantos, ¿no? Es decir, existen 4 tipos de capital según Bourdieu y a mí me parece una buena interpretación, no he leído ninguna mejor, ¿no? Capital económico, capital cultural, capital social y capital simbólico. Y los 4 sirven para generar realidad. ¿Dónde se genera ese tipo de realidad? Pues en un sistema. Y el sistema ese es un sistema social. Y ahí yo tomaría a otro personaje que se llama Niklas Luhmann, que tenéis ahí, ¿no? ¿Cómo dice este hombre, que es una especie de Maquiavelo de este momento, que es la sociedad actual?
Pues dice que la sociedad democrática es pura y simplemente nada de demos y cracia, ¿no? Eso es una manera de interpretarlo idealista. Gobierno del pueblo, ¿dónde ha habido un gobierno del pueblo? ¿No? La sociedad actual es simplemente una sociedad en la que se da alternancia en el poder entre gobierno y oposición, y punto. Y eso es lo que genera una sociedad democrática, que no es una sociedad dictatorial, ¿no? Que existe alternancia en el poder. Y junto a eso que existe división de funciones sociales y no hay un monopolio absoluto del poder. Aunque la economía sea un elemento clave que se extiende por todas partes y extiende sus poderes en todos los niveles, ¿no? Hay un cierto nivel de autonomía importante en el mundo de la ciencia y de la investigación, porque tiene sus propias reglas y sus propios juegos. Un cierto nivel, ¿no? Ya te digo que ahí están las redes de la economía por todas partes. Pero está la ciencia económica, que no es economía sino ciencia, la que está dirigiendo el juego de la economía. Y depende de cómo interpretes qué es la ciencia económica, harás un tipo de ciencia que servirá a la economía más o menos o de qué manera. Y en ese sentido se diversifican un poco los poderes funcionales, según este hombre, de la sociedad, ¿no? Y además de ese juego de ciencia por un lado, existe, bueno, ¿qué más cosas dice? Lo jurídico, para Luhmann, ¿qué es? Dice que hay unos códigos que hablan del mundo de lo jurídico y de todas las cosas, pero sus códigos son binarios, ¿no? ¿Cuál es el código de la economía? Beneficio, pérdida. Y ahí se encierra la economía y no sale de ahí, porque es como un instrumento cerrado que solo piensa a través de su código, ¿no? ¿Y cuál es el código binario de la justicia? Legal o ilegal, nada de justo o injusto, ¿no? Lo que es de ley, sí, lo que no es de ley, no, ¿no? ¿Y cuál es el código de la educación? Dice, por ejemplo, éxito o fracaso en la producción de gente formada. Nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque este hombre intenta explicar cómo son las cosas, por eso hablo de Maquiavelo. No como nos gustaría que fueran, desde una perspectiva aristotélica o platónico idealista o tal, o donde se mezclen las ilusiones y los deseos y los sueños con los hechos, ¿no? Sino porque establece ese análisis muy a ras de realidad. Intenta, vale, ¿qué más cosas, qué más subsistemas sociales hay? Sí, todo este mundo de aspiraciones hacia otras realidades, él los clasifica también. Para él es religión natural. ¿Cuál es el código que rige la religión natural? Inmanente, trascendente. Lo que hay y lo que pudiera haber. Es un elemento más, las ONGs, tal, no sé qué, pim pum, los poetas que se les ocurren, los grupos minoritarios que quieren que el mundo sea distinto, los altermundistas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Está también clasificado y está bien, es parte del juego, ¿no? Pero nada más, ¿no? Entonces, eso es una visión y en medio de todo ese juego, pues existe todo lo demás, ¿no? Y ese es el nivel de hipercomplejidad. Ese libro lo tenéis por ahí citado, ¿eh? Os lo digo porque es bastante interesante de leer, ¿no? Entonces, esa versión de dónde nos movemos y cuál es el mundo en el que estamos choca claramente con el componente de lo que son los elementos del deseo, ¿no? Y yo creo que a mí cuando lo leí, esto será una putada, pero parece que las cosas van por ahí, ¿no? Y otra de las cosas que plantea Bourdieu, por ejemplo, es un concepto que es el concepto de campo, y ahí entramos en el juego más práctico. ¿El campo qué es? Pues los lugares en los cuales se dan las luchas sociales, por conseguir esos capitales. Hay intereses sociales distintos, y quien tiene capital económico, social, cultural y simbólico, accede a determinadas posibilidades, y quien no lo tiene no accede, ¿no? Y entonces, los campos son los lugares en los que se generan esas luchas sociales. Puede ser el campo de la educación, el campo de la justicia, el campo de la enseñanza, el campo de la política, el campo de tal, el campo del cual, ¿no? Y ahí, y parte de ese juego de luchas sociales, él tiene un estudio sobre la televisión muy interesante porque era estructuralista, ¿no? Es decir, analiza un poco dónde vienen los males por la mala voluntad de las personas. Eso es lo mínimo, son males estructurales la mayor parte de las veces, ¿no? Es decir, la televisión que puede dar de sí, ligada a la televisión privada ligada a un sistema de anuncios y patrocinios y tal y cual,
no puede dar mucho de sí una televisión de esas características, ni por el formato de la información, de los informativos, pues nada, tendría que ser pues, un tipo de televisión como la BBC, por ejemplo, una televisión estatal, que tal, que igual. Entonces ahí sí que aparecen programas de interés que realmente informan, dan juego a no sé qué, pum, pum, pero la otra no tiene otro juego posible. La periodista esta de La Sexta, que agobia tanto, ¿cómo se llama? Sí. Ana Pastor. Ana Pastor. Pues sí, es una chica estupenda y agobiante y molesta, ¿no? Pero es que tiene que va así, a ver, dime. Sí, horrible. Bien, alguna cosa curiosa sale, ¿no? Pero, no sé, el formato es ese y no puede ser otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que estamos acostumbrados a vivir de píldoras? Seguramente, estamos acostumbrados a vivir de píldoras, ¿no? Y con eso tendremos que jugar, pero sí. Pero bueno, ahí estamos. ¿Que queremos otro mundo? Pues ya veremos si somos capaces o al revés. Bien, ha sido muy interesante y yo creo que podemos hacer alguna otra profundizando ya en estos temas. Y nada, lo importante es que aprendamos a descubrir el engaño y eso, y aprender a pensar, que es una cosa que no hacemos mucho. Y bueno, lo que sí quería también es decir hoy, una falacia de hoy, que me ha hecho mucha gracia, de Gonzalo Pons, que decía sobre Otegi, que decía, si Otegi está contento con la victoria de Syriza, ¿qué podemos esperar de Syriza? Si lo dice Esteban Pons, ¿qué podemos esperar de él? Muy bien. Menudo personaje. ¿Qué? Nada, gracias.